Hola, bienvenidas y bienvenidos a más un comentario semanal sobre Brasil. Yo soy Luana Iwa Vasconcelos, corresponsal de Señal 3, La Victoria, y hablo desde Belo Horizonte, Brasil. Hoy vamos a hablar de un único tema que fue incluso asunto del debate presidencial en Estados Unidos, las quemadas y la situación ambiental en Brasil. Pero para que hablemos de esto tenemos que hablar sobre el ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, un criminoso en el sentido más literal de la palabra. Cuando Bolsonaro nombró a Salles no fue ninguna sorpresa porque Bolsonaro es conocido por sus posiciones contrarias al medio ambiente, contrarias a la demarcación de las reservas indígenas, y en 2012 fue multado por un fiscal del IBAMA, que es el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, por pescar en área protegida. Cuando llegó a la presidencia, el fiscal José Morelle fue exonerado por una venganza personal del presidente de su cargo en el instituto. Y mostrando ya al inicio del gobierno cómo serían las cosas, ¿no? Que el privado estaría arriba, al frente del público. Salles fue secretario del Medio Ambiente del ex gobernador Geraldo Alckmin y cometió una serie de crímenes en su secretaría y en su gestión. Él fue condenado por crímenes en contra del medio ambiente e improbidad administrativa. Salles dio órdenes para alterar un mapa ambiental para favorecer a minerías y a la FIESP, a la Federación de Industrias del Estado de São Paulo. El mapa que Salles quería adulterar era un plan de manejo de vega del río Tietê, que ponía limitaciones a la interferencia humana y protegía alrededor del río, o sea, buscando preservar el curso del río y las áreas de crecida, por ejemplo. El funcionario que era responsable por la alteración, que era responsable por el sector, fue presionado para hacer las alteraciones, pero solo las hizo con un pedido del correo oficializando los cambios y mostrando cómo quién pedía, o sea, en el caso del secretario y la FIESP, y cuáles fueran las áreas que fueran adulteradas. Pero por haber hecho esto, el funcionario, que es Víctor Costa, fue perseguido y presionado por el secretario y se exoneró, renunció al cargo 2 semanas después. Pero hizo denuncias a la Fiscalía del Estado en contra del secretario. Y ahí la justicia empezó a investigar Salles, que intentó dar excusas diciendo que era necesario las alteraciones y que las pidió de la manera que las pidió porque quería desburocratizar todo el proceso. Es lo que los corruptos siempre dicen, ¿no? Al final de 2018 salió su sentencia y Salles fue condenado por el crimen de improbidad administrativa y perdió sus derechos políticos por 3 años. Pero 2 semanas después, él fue nombrado como ministro del Medio Ambiente por Bolsonaro. La justicia hubo intentos de impedir su pose, pero la justicia de São Paulo no encontró problema en su nombración
y así el secretario enemigo del medio ambiente se transformó en el antiministro del medio ambiente. Y hay otros crímenes que Sales fue acusado y que está formalmente acusado, como favorecimiento de particulares, principalmente de la empresa Bueno Neto, empresa para la cual él había trabajado antes de ser secretario, y también hubo procesos por no pagar la pensión de sus hijos mientras ganaba mucha plata, mucho dinero en la iniciativa privada, y por sacar sin tener el poder para esto una estatua del militante Carlos Lamarca, el militante de izquierda Carlos Lamarca, de un parque del estado de São Paulo, en el interior de São Paulo. Entonces, cuando asumió el ministerio, la cuestión ambiental, cuando Sales asumió el ministerio, la cuestión ambiental ya fue puesta en evidencia en el primer mes del gobierno Bolsonaro por cuenta del crimen, de la empresa Vale en Minas Gerais, en la área del Brumadinho, donde fue soterrada con una grande cantidad de lama tóxica y mató a centenas de personas. Y lo que ya había ocurrido un par de años antes en Mariana, también en Minas Gerais, que es el estado de donde yo hablo con ustedes. Yo hablo de la capital, y estas áreas que fueron atingidas, que sufrieron con la lama tóxica, son áreas cerca de acá. Sales siempre fue un defensor de la autodeclaración de las empresas, de las minerías y de las otras empresas en relación al medio ambiente. O sea, las empresas podrían decir que estaba todo bien, y solo después ocurría una fiscalización del área donde la empresa iba a actuar. Esto con la justificativa de buscar dar más autonomía y menos responsabilidad a las minerías. Durante su gestión hubo más encuentros con ruralistas, dueños de minerías y grandes propietarios de tierra que con ambientalistas y técnicos del medio ambiente. Hubo también una disminución del presupuesto para las brigadas de combate al incendio forestales en el orden de 58% en un año, de 2019 hasta 2020. Con eso, año pasado, y asociada al incentivo del gobierno Bolsonaro a las quemadas de los ruralistas, de los propietarios de tierra, la Amazonas quemó más de 30% que en 2018, alcanzando 89.000 focos de incendio. El aumento del número de incendios en la área de la Amazonia fue denunciada ya en 2019 por el presidente en la época, Ricardo Galván, el presidente del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, que monitora las quemadas en Brasil. Y lo que pasó fue que Ricardo Galván, uno de los cientistas más respetados en Brasil y en el mundo también, fue atacado y exonerado por Bolsonaro. Un tiempo después, la revista Nature, una de las publicaciones más importantes científicas del mundo, le consiguió un premio a Ricardo Galván. Entonces era una personalidad súper respetada, pero que eso no importa al gobierno Bolsonaro. Cualquier persona que intente frenar sus intereses particulares o los intereses de sus aliados son atacadas y exoneradas. Sales y Bolsonaro también intentaron utilizar el dinero del Fondo Amazonia, que proviene básicamente de Alemania y Noruega, para indemnizar a los propietarios rurales que tenían sus tierras o parte de sus tierras expropiadas
por cuenta de reservas ambientales protegidas. Ellos intentaron hacer esto ya en 2019 y el fondo, que es un fondo muy importante con mucho dinero, está paralizado desde entonces, desde la crisis del último año. Es un fondo con mucho dinero, pero está paralizado y ninguna acción fue tomada para intentar a mejorar la situación ambiental con políticas ambientales, políticas públicas ambientales. Hace más de un año que está esta situación. Entonces hay mucha plata que está parada para el medio ambiente, es una plata para esto, un dinero para esto, pero que está parada por una cuestión ideológica del gobierno Bolsonaro, que intenta destruir la foresta amazónica. No hay otra justificativa, solo la ganancia, el capital que importa para ese gobierno. En medio de todo esto, todo eso causa ambiental, Bolsonaro también viene reduciendo la participación de la sociedad civil cada vez más en diversas instancias deliberativas, incluyendo obviamente las ambientales. En febrero de 2020 sacaron todos los representantes de la sociedad civil del Fondo Nacional de Medio Ambiente. Y este año en el CONAMA, y también en el CONAMA, año pasado, el Consejo Nacional de Medio Ambiente, las caderas de la sociedad civil cayeron de 26 para 4. Entonces, toda la participación deliberativa de la sociedad civil que fue construida a lo largo de las últimas décadas está siendo derrumbada por el gobierno Bolsonaro para que solo el gobierno y los cargos nombrados por Bolsonaro tenga acceso a las decisiones en diversas instancias, en diversas áreas, incluso en la área ambiental. Bueno, también este año Sales buscó reducir con un decreto la protección de la Mata Atlántica en más de 110.000 kilómetros cuadrados, que es cerca de 10% del área protegida, como más o menos del tamaño de Cuba. Y hay una presión de redes de hoteles y del sector inmobiliario para que ocurra esta reducción del área ambiental de Mata Atlántica, que se queda principalmente en el litoral brasileño, para que puedan ser construidos hoteles, redes inmobiliarias, construcciones de todo tipo. Y el desmatamiento de la Mata Atlántica durante el gobierno Bolsonaro aumentó 27% en los años del gobierno Bolsonaro. Y para esto ayudó muchísimo otros decretos de Sales, como la liberación de exportación de madera nativa sin autorización del IBAMA y la reestructuración del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad, que fue militarizado. Esta semana también hubo un intento por parte de Sales de disminuir la protección de los manguezales y las restingas, que son áreas muy importantes para el medio ambiente, para la fauna y la flora y el equilibrio ambiental cerca del mar. Pero Sales ya volvió, dijo que no va a hacer esto porque hubo una presión muy fuerte de la sociedad. Pero hay a todo momento un intento de disminuir la protección ambiental y destruir más áreas verdes, más áreas forestales para favorecer al capital especulativo, a las grandes redes de hoteles, inmobiliarias, a las minerías, a los grandes dueños de tierra, propietarios de tierra y todo más. Y con todo eso y mucho más,
que no hay tiempo para decir todo acá. Llegamos a los últimos meses con el avance del fuego en el bioma del Pantanal, que empezó a aumentar de una manera estrondosa, nunca antes vista. Él empezó al final de julio, pero se quedó sin control ya en agosto y septiembre. En solo un día, 12 de septiembre, fue registrado más de 1000 focos de incendio, y la mayoría de los focos de incendio empezaron en propiedades privadas y después llegaron en reservas ambientales también. Y principalmente también, que es un problema muy grande ahora, y que tiene a ver con toda esa cuestión ambiental, llegó también a las reservas indígenas. Reservas indígenas como Teresa Cristina, Tadarimana y Bahía de Esguató fueron muy impactadas por los incendios. Bahía de Esguató está muy cerca del Parque Estadual Encuentro das Águas en portugués, que es la área ambiental más grande del mundo con la presencia con concentración de onzas. Entonces es la área con concentración de onzas, con más concentración de onzas en el mundo. Y mientras todo eso ocurre, las multas por incendio, tanto en la Amazonia como en el Pantanal, bajaron, son las más bajas de la última década, no solo en Pantanal como también en la Amazonia. Y en la Amazonia los focos de incendio que ya ocurrían el año pasado, y que, como yo había dicho, en la Amazonia hubo un aumento de las quemadas de 30% en relación a 2018, de 2019 en relación a 2018, y ahora continúa aumentando. Entonces los focos de incendio también siguen aumentando en Amazonia, tanto en relación al último año como en la serie histórica. En junio de ese año fue registrado el más grande número de incendios de los últimos 13 años en Amazonia. Los crímenes ambientales siguen impunes acá en Brasil, mientras todas las florestas queman. Y estamos como en una situación que en el Pantanal casi no es posible más controlar el incendio. Y como estamos también en una época seca, los incendios criminosos se alastran y toman una proporción mucho más grandes que tomarían. Y con la reducción de las brigadas, la reducción de presupuestos, la reducción de todo el dinero para el cuidado ambiental, y con el incentivo y el apoyo del Bolsonaro y del ministro Salles, que, como yo mostré, es un antiministro que está envolvido con las empresas que destruyen el medio ambiente, la situación se queda caótica. Lo que espera ahora es que llegue la temporada de lluvias y que en algún milagro casi ocurra para que los incendios disminuyan, tanto en Pantanal cuanto en la floresta amazónica. Y lo que sé sobre la floresta amazónica es que es una floresta muy húmeda, y es una floresta que los incendios normalmente no toman grandes proporciones, porque es una floresta que llueve mucho, que produce su propia lluvia y produce lluvia para todo el restante del continente casi. Es un bioma muy importante y muy húmedo. Entonces es muy raro que tenga tantas quemadas en Amazonia. Y la única explicación es la acción humana. Los cientistas ya mostraron esto, y el problema es que, como es una área muy húmeda y los árboles de la floresta no tienen una adaptación como el bioma del Cerrado, el bioma de la Caatinga en Brasil,
de protección en relación al fuego. Entonces, con un árbol de esta área es impactada por el fuego, normalmente no sobrevive. Precisamente los pequeños árboles y la vegetación más pequeña muere en el incendio, pero los grandes árboles se quedan como sufriendo por 3 años más porque fueron atingidos, pero no mueren en el momento. Entonces es un problema que tiene impactos no solo ahora, pero también en el futuro. Y esto vale también para el Pantanal. Además de todas las quemadas en las forestas, estamos viendo acá en Brasil de una manera muy triste millares y millares de animales, muchos de ellos son especies con riesgo de extinción que están siendo quemados vivos. Bueno, es esto por hoy y nos vemos en 15 días más. Un abrazo. Chao. La comunicación al servicio del pueblo. Señal 3 La Victoria. Televisión comunitaria por el 47.